Calhoun y Maddox llevaban su autoridad como una armadura. La mostraban en la voz, en la mirada, en la forma en que subieron sin dudar al bote de pesca de un hombre negro. Creyeron haber encontrado un blanco fácil, alguien a quien podían intimidar sin consecuencias. Gritaron órdenes, abrieron sus provisiones por la fuerza, lo obligaron a tirarse al suelo de la cubierta, mientras el sol de la mañana y los barcos que pasaban eran testigos silenciosos. Pensaban que era impotente, pensaban que era invisible, pero no sabían que era el almirante Langston Graves, oficial activo de la Marina, y el hombre que transformaría su arrogancia en un ajuste de cuentas nacional. Lo que ocurrió después sería una lección de justicia y del precio de subestimar al hombre equivocado. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no querrás perdértela. El sol se extendía abajo sobre el agua abierta, derramando oro líquido sobre las suaves ondulaciones. La neblina de la mañana aún flotaba en la superficie como cintas delgadas, agitándose y disolviéndose al paso del modesto oleaje del bote. El almirante Langston Graves estaba solo en la popa, una mano firme en la caña de pescar, la otra descansando con naturalidad sobre la barandilla desgastada. Su propio bote, una consola central de 7 metros que él mismo había restaurado, se mecía con un ritmo cómodo y familiar bajo sus pies. Sin asistentes, sin informes, sin reuniones apiladas como sacos de arena contra su tiempo. Solo el olor limpio del aire salado, el leve zumbido del motor al ralentí y ese tipo de silencio que se siente como un premio. Llevaba una gorra de la marina, vieja y calada hasta las cejas, y gafas de sol espejadas que ocultaban unos ojos agudos que habían visto demasiadas costas bajo demasiadas banderas. Sus manos, encallecidas a pesar de los años tras un escritorio, trabajaban la línea con una paciencia entrenada. Esto, pensó, era la forma más rara de libertad. No programada, no saludada, no medida en informes ni en firmas, sino vivida, respiro a respiro. A lo lejos, aves marinas se inclinaban y planeaban, sus llamados nítidos y limpios contra la inmensidad azul. Las observaba, divertido por la forma en que rozaban la superficie del agua con una gracia sin esfuerzo. De vez en cuando se inclinaba para revisar la nevera a sus pies, donde 2 pargos rojos de buen tamaño esperaban para la cena. Nada lujoso, solo una comida tranquila para cerrar un día tranquilo. Langston ajustó la línea ligeramente, sintiendo el sutil tirón de la corriente contra el anzuelo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Esta era su América. No las discusiones interminables de Washington, no los titulares amargos que atestaban su bandeja de entrada cada mañana, sino este vasto y abierto mar, este tirón honesto del pez y la marea, que no responde a nadie más que a la propia tierra. El horizonte brillaba con el calor, un borrón donde el azul del agua se fundía con el del cielo. Entrecerró los ojos ante la luz, sus sentidos siempre alerta, percibiendo una perturbación. Una figura oscura, pequeña pero definida, emergía de la bruma. Un bote, avanzando más rápido de lo habitual para ese tramo de mar abierto. No era otro pescador. Langston frunció levemente el ceño bajo la gorra. La embarcación se acercaba, su silueta adoptando las líneas nítidas de una patrullera de la Guardia Costera. Casco blanco, ángulos afilados, autoridad inconfundible incluso a la distancia. El zumbido del motor le alcanzó un momento después, más ruidoso de lo que correspondía a una mañana tan serena. Cambió ligeramente de postura, sin alarmarse pero atento. No era raro ver patrullas por allí. Langston había dirigido más de una operación conjunta a lo largo de los años. Búsqueda y rescate, interdicción de drogas, respuesta ante desastres. La Guardia Costera tenía muchos rostros. Aún así, había algo en la rapidez y la contundencia de su aproximación que hizo que el aire pacífico a su alrededor se volviera un poco más tenue. Recogió el sedal lentamente, con calma y deliberación, y colocó la caña de pescar en su soporte. Sus dedos rozaron la pequeña billetera de cuero guardada con seguridad dentro del compartimento. Su identificación, su placa, su prueba de identidad en todo sentido formal. Pero un instinto familiar susurraba en el fondo de su mente. El mismo instinto que le había servido bien en rincones más oscuros del mundo. Espera, observa. Mira qué hacen primero. La patrullera cortó el motor con una maniobra enérgica, quedando de costado junto a su embarcación con la confianza casual de quienes están acostumbrados a ser obedecidos. 2 oficiales estaban de pie en la barandilla, las manos descansando ligera pero visiblemente sobre sus cinturones,
con las armas y radios brillando al sol. Ambos vestían los uniformes azules estándar, con rostros tan inmutables como si estuvieran tallados en piedra. Uno, más alto y de hombros anchos, le hizo un gesto tajante a Langston para que se apartara del panel de control. El otro escaneaba el bote con ojos rápidos y agudos, como un halcón avistando presa. Sin saludos, sin cortesía, solo órdenes, secas y sin merecerse. Langston mantuvo una postura relajada, las manos visibles, la voz tranquila cuando habló. «Buenos días», dijo con un acento leve pero intencionado. Un saludo ofrecido como muestra de paz. El oficial más alto, Calhoun, según su placa, respondió solo con un movimiento seco, una inclinación brusca de la cabeza. El segundo oficial, más joven y delgado, se posicionó en el borde de la patrullera como si estuviera por saltar a bordo. Algo frío empezó a presionar los bordes de la calma de Langston. No era miedo, sino una certeza lenta y creciente. No había hecho nada malo. Ninguna luz rota, nada de navegación errática, ninguna señal de emergencia. Y sin embargo, ahí estaban, aproximándose como si él fuera una amenaza por el simple hecho de estar ahí, flotando en sus propias aguas. La paz silenciosa de la mañana se volvió más densa sobre su piel, como si incluso el sol dudara, observando qué pasaría a continuación. Langston ajustó sutilmente su postura, el rostro sereno, la mente afilándose. El día de pesca había terminado. La verdadera lucha estaba por comenzar. El casco de la patrullera chocó suavemente contra la embarcación de Graves, el sonido amortiguado por el vaivén de las olas. El oficial Calhoun saltó primero, sus botas pesadas retumbando sobre la cubierta con una posesividad que decía más que cualquier orden judicial. El oficial Maddox lo siguió un instante después, más ligero de pies, pero reflejando la misma expresión severa y desconfiada de Calhoun. Langston Graves no se movió ni un centímetro, con las manos relajadas a los costados, los lentes de sol ocultando el brillo agudo de sus ojos. No se inmutó cuando Calhoun se acercó con paso firme y autoritario. «¡Nombre!», ladró Calhoun, su voz tan afilada como una ola al romper. «Langston Graves», respondió, tono sereno, negándose a responder a la hostilidad con algo que no fuera calma. «¿A dónde se dirige, Graves?», preguntó Maddox, lanzando miradas rápidas por la cubierta, como si esperara encontrar una confesión entre las cuerdas enrolladas. «A ningún lado más que aquí». «Pescando», contestó Graves. Calhoun soltó una risa sin humor. «Curioso. ¿Pescando con todo este equipo?», dijo señalando con la cabeza el modesto aparejo guardado ordenadamente cerca del panel de control. Nada sospechoso, nada extravagante. Solo las herramientas de un hombre paciente en el mar. Graves mantuvo las manos visibles. La postura de alguien que sabía lo rápido que una situación así podía salirse de control. «¿Puedo preguntar el motivo de esta inspección?», dijo con cortesía. La boca de Calhoun se movió apenas. «Usted coincide con la descripción», dijo sin rodeos. «Shantarry. Bote con consola central. Solo, en medio de la nada». Graves no dijo nada al principio. Simplemente inclinó la cabeza. Ese movimiento lento decía mucho. «¿Y qué descripción sería esa, exactamente?», preguntó con la voz baja pero firme. Maddox se movía con una eficiencia brusca, abriendo una nevera sin pedir permiso, levantando la tapa con descuido para inspeccionar el contenido. Un par de peces recién pescados, una botella de agua, una chaqueta doblada. Al no encontrar nada la cerró de golpe, con tanta fuerza que hizo temblar el bote. Calhoun se acercó, invadiendo el espacio de Graves con la confianza torpe y contundente de quien está seguro de que nadie se atreverá a cuestionarlo. «¿Te crees listo?», espetó Calhoun. «¿Aquí, en medio de la nada? ¿Sin testigos?». Graves mantuvo la voz equilibrada sin dejar que la ira creciente se reflejara en su rostro. «Estoy pidiendo una causa probable», repitió. «Por ley, debes declararla claramente antes de realizar un registro». Maddox, ya en la escotilla lateral, abrió de un tirón un compartimento de almacenamiento, lanzando bengalas de emergencia, un chaleco salvavidas, incluso el botiquín sellado, que rodó por la cubierta con estruendo. Ya no estaba registrando, estaba profanando. Una pequeña lancha pasó a lo lejos, con una pareja que miraba curiosa la escena en el bote de Graves. Otro barco pesquero redujo la velocidad. Su operador se tapó los ojos del sol con la mano. Langston no dijo nada a las embarcaciones que observaban, que vieran, que recordaran. Volvió su atención a Calhoun, sus palabras firmes como la roca. «Estás violando el procedimiento», dijo. «No tienes causa probable. No tienes base para...».
El golpe llegó rápido. Calhoun extendió el brazo y agarró a Graves por el hombro, los dedos apretando como ganchos de hierro. Sin una pizca de advertencia o legalidad, lo empujó hacia abajo, obligándolo a caer sobre la cubierta. El impacto repercutió en sus rodillas y palmas. El dolor fue agudo, pero Graves apretó los dientes, su orgullo más herido que su cuerpo. «Manos a la espalda», gruñó Calhoun en voz alta y autoritaria, asegurándose de que lo oyeran todos los curiosos que se acercaban. Graves obedeció, con movimientos precisos, resistiendo el impulso de la ira que hervía bajo su piel. No les daría el gusto de una pelea. No todavía. Las esposas de plástico se cerraron con un chasquido alrededor de sus muñecas, los bordes mordiendo profundo. Maddox estaba ahora sobre él, revolviendo el bote con creciente violencia, abriendo compartimentos, esparciendo suministros cuidadosamente organizados al viento. El equipo se deslizaba por la cubierta. Cañas de pescar de repuesto chocaban en las esquinas. Cajas de aparejos volcadas, anzuelos y señuelos derramados como promesas rotas. Graves alzó la vista, a través de las lentes de sus gafas de sol, hacia Calhoun, cuyo rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. Y por algo más feo. Una especie de placer, quizás, por ejercer el poder con tanta facilidad. «Estás cometiendo un error», dijo Graves con la voz baja. Una última advertencia, ofrecida por principios, no por esperanza. Calhoun resopló, empujando el hombro de Graves con una bota. No fue un golpe fuerte, solo lo suficiente para recordarle quién creía tener el control. «No, el error lo cometiste tú, chico», dijo. «Pensaste que podías esconderte a plena vista». Graves cerró los ojos un instante ante la punzada. No por el insulto, sino por la certeza de que ninguna explicación, ningún documento, ningún rango habría cambiado lo que acababa de pasar. El sonido de cosas rompiéndose detrás de él. Maddox volcando otra escotilla, rasgando una costura de uno de los cojines del asiento, llenaba el aire como un himno de destrucción. Otro bote redujo la velocidad cerca. Sus ocupantes murmuraban entre ellos, levantando cámaras, grabando. Bien, que lo grabaran todo. Las esposas se clavaban más en sus muñecas, mientras Graves flexionaba ligeramente las manos, tanteando el margen de movimiento. Su respiración seguía controlada, aunque el horizonte se reducía a un punto agudo de claridad. Esto no podía continuar. Y no lo haría, ni un minuto más. La cubierta se mecía suavemente mientras Maddox revisaba el siguiente compartimento. El crujido bajo de las bisagras perturbadas rompía el silencio tenso que se había apoderado del bote. Sus manos enguantadas se movían con una urgencia temeraria, esparciendo raciones de emergencia y lonas cuidadosamente dobladas por la cubierta como si fueran basura. Una pequeña placa envuelta con esmero, un regalo de jubilación de su primer mando en un submarino, cayó al suelo y se astilló en un borde cuando Maddox la apartó de una patada sin pensarlo dos veces. Graves permanecía de rodillas donde Calhoun lo había forzado, las esposas plásticas mordiendo sus muñecas, la cubierta dura y caliente contra sus palmas. Mantenía la espalda recta, el cuerpo inmóvil, pero por dentro cada fibra de su ser se tensaba más con cada humillación infligida a su embarcación, a su historia, a la vida que había construido con disciplina y sacrificio. No dijo nada. No les daría el gusto de ver su ira. No todavía. Maddox abrió de un tirón otra escotilla, destrozando una caja de emergencia cuidadosamente empacada. Una fotografía plastificada se deslizó de un bolsillo lateral y revoloteó por la cubierta. Era una imagen simple y gastada de un joven Graves junto a su difunta esposa, ambos sonriendo frente a unas viviendas militares ya demolidas. La foto aterrizó justo al lado de la rodilla de Graves, boca arriba y vulnerable. Pero Maddox ni siquiera la miró. Su bota pisó sin pensar la cubierta húmeda mientras giraba hacia el siguiente compartimento, no en busca de contrabando, sino de cualquier excusa para justificar la violencia que claramente deseaba desatar. El zumbido bajo de otro motor se fue haciendo más fuerte, una suave vibración atravesando el agua y el acero. Un pequeño bote de recreo se había acercado, con una pareja a bordo mirando desde la barandilla, los rostros tensos y preocupados. Un segundo barco pesquero redujo la velocidad, el capitán cubriéndose los ojos con una mano, mientras con la otra sostenía un teléfono levantado, la lente capturando cada segundo brutal que se desarrollaba sobre la maltrecha embarcación. Graves observaba sus movimientos reflejados en los lentes espejados de sus gafas de sol, sin decir nada, sin pedir ayuda.
Los testigos verían por sí mismos. Maddox, envalentonado por el creciente círculo de atención, se volvió más descuidado. Su búsqueda se degradó en vandalismo. Abrió compartimentos de golpe, arrojando chalecos salvavidas, bengalas y aparejos meticulosamente organizados por toda la cubierta. Un cuchillo de supervivencia, equipo estándar para cualquier marinero responsable, se soltó de un soporte cerca del timón, su hoja brillando brevemente al caer. Maddox lo recogió con un gruñido de satisfacción, levantándolo como si fuera un trofeo ensangrentado. Calhoun, aún apostado junto al panel de control como un centinela reclamando botín de guerra, soltó una risa por lo bajo. «Uno no viene aquí solo porque sí», se burló Maddox, moviendo el cuchillo con desgano antes de lanzarlo al panel. «No a menos que estés escondiendo algo. O traficando con algo». Graves respiraba lentamente por la nariz, obligando a sus músculos a permanecer relajados, aunque la furia hervía en lo más profundo de su estómago. Observó, silencioso e inmóvil, cómo otro bote se acercaba a la deriva. Más teléfonos se alzaban, más testigos silenciosos reunidos en la periferia. Calhoun cambió de postura, cruzando los brazos en una pose diseñada para proyectar dominio. Pero Graves detectó el gesto. Una leve tensión en los ojos, una rigidez defensiva en los hombros. Por mucho que lo fingiera, el hombre sabía, en algún nivel, que algo se le escapaba de las manos. ¿Te crees listo?, ladró Calhoun de repente, rompiendo el momentáneo silencio. ¿Crees que no conocemos a los de tu tipo? Vienes aquí pensando que nadie te ve, que nadie te oye. Pensaste que podrías pasar desapercibido, ¿eh? Graves alzó levemente la cabeza, los lentes espejados de sus gafas captando la luz del sol y devolviéndola en un resplandor implacable. Su voz, cuando habló, fue baja, medida y cargada con el peso de toda una vida al mando de hombres en aguas mucho más peligrosas que estas. «Está violando el procedimiento», dijo, cada palabra pronunciada con la calma precisa de un bisturí. «No tiene causa probable. No tiene justificación para abordar, y mucho menos para registrar o confiscar mi propiedad». El labio de Calhoun se curvó en una mueca desagradable mientras daba un paso adelante, la punta de su bota tocando la espinilla de Graves en una burla de violencia. «No necesitamos causa probable cuando coincides con una descripción», espetó Calhoun, alzando la voz para que los presentes lo oyeran. «Hombre negro, bote con consola central, solo en aguas restringidas». Graves permaneció en silencio un largo momento, su corazón latiendo lento y constante, la tensión acumulándose como nubes de tormenta sobre un mar abierto. Una voz crepitante sonó en la radio de Calhoun, las palabras apenas audibles entre la brisa salina, pero lo suficientemente claras. Refuerzos estaban en camino, solicitados bajo el pretexto de un sospechoso no cooperativo que requería apoyo adicional. El segundo barco de la Guardia Costera ya era visible a lo lejos, cortando velozmente el agua hacia ellos, una estela de espuma blanca a su paso. Pero aún estaba demasiado lejos para intervenir, todavía una sombra contra la inmensidad azul. Maddox giró para mirarlo, enderezándose con una arrogancia renovada, como si la mera promesa de refuerzos lo absolviera de los crímenes que cometía a plena vista. Graves inclinó apenas la cabeza, midiendo el momento con la precisión infalible que lo había mantenido con vida en batallas mucho más letales que este asalto silencioso. Había soportado sus humillaciones el tiempo suficiente. El mundo ya había visto demasiado. La marea había cambiado, y ahora la corriente traía todo el poder hacia él. Los refuerzos que se acercaban aún estaban lejos, lo que significaba que era el momento de actuar, el momento de recuperar su dignidad. Langston Graves cerró lentamente las manos en puños contra la cubierta, su respiración profunda y controlada, sintiendo cómo el momento se cristalizaba en el aire cargado entre él y los hombres que creían poder despojarlo de todo lo que era, sin consecuencias. Se equivocaban y estaban a punto de descubrir cuán grave había sido su error. Grace flexionó sutilmente las manos contra las esposas plásticas que ataban sus muñecas, notando una leve holgura en el material. Baratas, de uso estándar, no hechas para resistir a un hombre que sabía romper ataduras usando palanca en lugar de fuerza bruta. Giró las muñecas, inhalando profundo, y con un giro violento y preciso de los hombros, combinado con un tirón hacia afuera, las esposas se partieron con un crujido seco, disimulado por el golpe de una ola contra el casco. Por un instante, los oficiales no se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados regodeándose, demasiado seguros de su control.
Graves se movió. En un solo movimiento fluido, se impulsó desde la cubierta, girando el torso y clavando el hombro en el abdomen de Calhoun con una fuerza que sacudía los huesos. Calhoun gruñó, tambaleándose hacia atrás, pero Graves no se detuvo. Aprovechó el impulso para levantarse de un salto. Giró con precisión y le clavó el codo en las costillas, con un golpe calculado. Calhoun se desplomó de lado contra la consola, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo entrecortado. Antes de que Graves pudiera aprovechar la ventaja, Maddox se movió, más rápido que su compañero, menos imprudente, pero aún muy lejos del nivel de un hombre entrenado para sobrevivir en territorios hostiles. Maddox lanzó un golpe rápido y desesperado hacia las costillas de Graves, alcanzándolo justo por debajo del lado izquierdo. El impacto fue lo bastante agudo para obligar a Graves a retroceder, el dolor estallando en una oleada ardiente. Pero lo soportó, plantando firmemente los pies en la cubierta. Graves contraatacó con un bloqueo de brazo amplio, desviando el siguiente golpe de Maddox con una precisión brutal. Le hundió la palma con fuerza en el esternón, obligando al joven oficial a retroceder un paso. Pero Maddox se recuperó con rapidez, amagó a la izquierda y golpeó por la derecha, alcanzando a Graves en la mandíbula con un gancho descontrolado. El impacto le hizo girar la cabeza, el mundo inclinándose brevemente antes de que recuperara su postura con un gruñido bajo. El dolor ardió en su pómulo, inmediato y punzante. Pero Graves lo aceptó. Lo usó para agudizar su enfoque en lugar de nublarlo. Sus costillas dolían por el golpe anterior con la porra. Su costado ardía por el puñetazo de Maddox, pero seguía en movimiento, seguía calculando, seguía en control. Calhoun rugió y se lanzó de nuevo, esta vez con una embestida brutal dirigida al abdomen de Graves. Este se hizo a un lado en el último instante. Plantó el pie y le clavó la rodilla en el muslo. El hombre más grande se tambaleó ligeramente, pero en lugar de caer, lanzó un manotazo salvaje que golpeó a Graves en el hombro. El golpe lo hizo retroceder un paso, los músculos protestando con un grito mudo, pero Graves giró con el impulso, bajando el cuerpo y barriendo las piernas de Calhoun en un arco limpio y practicado. Calhoun cayó con fuerza contra la cubierta, el aire saliendo de sus pulmones en un gruñido seco, pero rodó rápidamente, intentando ponerse de pie. Maddox ya estaba cargando otra vez, agarrando el brazo de Graves en un intento torpe de sujetarlo. Graves permitió el agarre, usando el propio impulso de Maddox para girar y lanzarlo por encima de la cadera, haciéndolo caer de bruces contra la cubierta de fibra de vidrio con un golpe seco y doloroso. Pero aún seguían luchando. Calhoun se levantó con un rugido de frustración, sangre goteando de su labio partido, la rabia reemplazando cualquier rastro de pensamiento táctico. Se abalanzó sobre Graves como un toro, brazos abiertos, intentando dominarlo solo con fuerza bruta. Graves se agachó, clavando de nuevo el hombro en el abdomen de Calhoun. Pero el hombre lo rodeó con sus brazos gruesos, levantándolo parcialmente de la cubierta en un abrazo aplastante. El dolor estalló en las costillas de Graves, el golpe anterior con la porra reavivado en una agonía blanca y ardiente bajo la nueva presión. Soltó un jadeo agudo, apretando los dientes mientras luchaba contra la fuerza aplastante. Por un instante, el mundo se redujo a la presión brutal en sus costillas, el sudor resbalando por su piel, la cruda realidad de verse superado físicamente si no actuaba rápido. Recurriendo a reservas de fuerza forjadas en décadas de entrenamiento, Graves cambió el peso de su cuerpo y le estampó la frente contra la nariz de Calhoun con un cabezazo brutal. El impacto fue repugnante y sólido. Un crujido húmedo seguido de un bramido de dolor cuando el agarre de Calhoun se aflojó y retrocedió tambaleándose, con la sangre brotando de su nariz rota. Graves cayó de rodillas tosiendo, obligando a sus maltrechos pulmones a tomar aire. Su cuerpo gritaba de dolor, pero su mente seguía clara, afilada como una navaja. Maddox, al ver a su compañero vacilar, se lanzó de nuevo con un gruñido de furia, blandiendo la porra que había recuperado de la cubierta en un salvaje arco descendente. Graves apenas tuvo tiempo de rodar hacia un lado. La porra golpeó con fuerza la fibra de vidrio, donde había estado un instante antes, resquebrajando la superficie. Con un movimiento fluido, Graves se puso de pie y acortó la distancia, atrapando el brazo de Maddox en pleno movimiento y torciéndolo brutalmente detrás de la espalda del joven en una maniobra de control de manual. Maddox gritó, sus rodillas cediendo. Pero Graves no mostró piedad, obligándolo a caer sobre la cubierta con una eficacia rápida y brutal que hablaba de años de experiencia forjada a fuego.
La cubierta se mecía suavemente bajo ellos. El sol caía con un calor despiadado, y el chapoteo del agua contra el casco era el único sonido además de la respiración entrecortada y los gruñidos del forcejeo. La visión de Graves se nubló brevemente por los bordes. Sus heridas exigían atención, pero él se la negaba. Clavó una rodilla en la espalda de Maddox, inmovilizándolo con presión calculada, mientras su mano libre se dirigía hacia su cintura, donde Maddox había dejado caer la porra durante el forcejeo. Calhoun rugió de nuevo cargando a ciegas, su rostro convertido en una máscara sangrienta y distorsionada de rabia. Graves giró lo justo para recibir el ataque, balanceando la porra abajo y golpeando las espinillas de Calhoun. El crujido del impacto hizo que el hombre más grande cayera de bruces con un grito ahogado. Graves soltó la porra de inmediato, negándose a escalar la violencia, y giró para enfrentar a ambos hombres, respirando con dificultad pero aún en pie. Ambos oficiales estaban en el suelo, aturdidos pero no inconscientes, arrastrándose hacia lados opuestos de la cubierta, como si la pura terquedad pudiera sobreponerse a la habilidad y disciplina que los había derribado. Graves los observaba sin piedad, el dolor latiendo en sus costillas con cada respiración, las mejillas hinchadas, la sangre secándose en la comisura de su boca. Pero nada de eso apagaba el fuego helado que ardía en su pecho. Había recibido sus mejores golpes, y seguía en pie. Calhoun se incorporó con esfuerzo, la sangre goteando libremente de su nariz rota, el pecho subiendo y bajando en espasmos irregulares. Al otro lado de la cubierta destrozada, Maddox se limpió una mancha de sangre de la boca y se puso de pie con dificultad, la porra una vez más apretada en su mano derecha. Ambos hombres estaban golpeados, humillados, pero lejos de rendirse. Graves los observaba con la paciencia de un soldado, leyendo la tensión en sus músculos, la desesperación nublando su juicio. Sus costillas dolían con cada respiración. Su mandíbula palpitaba donde el puño de Maddox había hecho blanco, y la piel de su hombro ardía donde el golpe descontrolado de Calhoun con la cuerda la había desgarrado. El dolor se extendía por su cuerpo como un segundo latido, constante e implacable. Pero lo aceptaba. El dolor agudizaba su enfoque, lo anclaba al momento. ¿Todavía crees que puedes ganar esto?, preguntó Graves, su voz baja, medida, cortando el aire denso entre ellos. Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Calhoun escupió sangre sobre la cubierta, sus ojos brillando de odio. Debiste quedarte en el suelo, gruñó. Avanzando de nuevo con los puños apretados, Calhoun se lanzó hacia adelante. Graves mantuvo su posición hasta el último segundo posible, dejando que todo el impulso de Calhoun se comprometiera antes de apartarse con un giro fluido de caderas. Calhoun tropezó, desequilibrado, y Graves lanzó un codazo brutal a la parte trasera de su cabeza, haciéndolo caer de bruces contra unos contenedores volcados. Maddox cargó sin dudarlo, balanceando la porra en un arco horizontal dirigido al abdomen de Graves. Graves se agachó, sintió el silbido del arma pasar sobre su espalda y embistió con el hombro las costillas de Maddox, levantando al joven oficial del suelo y estrellándolo contra la barandilla con un estruendo metálico. El impacto sacudió todo el bote, la vibración resonando en las costillas maltrechas de Graves, pero se mantuvo firme, presionando a Maddox contra el metal con eficiencia despiadada. Maddox jadeaba, luchando contra el agarre de hierro de Graves, la porra cayendo de sus dedos entumecidos. Desesperado lanzó un puñetazo salvaje con su mano libre, alcanzando la oreja de Graves con tal fuerza que un crujido agudo le atravesó el cráneo, y destellos estallaron en los bordes de su visión. Graves dio un paso tambaleante hacia atrás, parpadeando rápidamente, pero se mantuvo en pie, el mundo tambaleándose durante un solo y peligroso instante antes de volver a enfocarse. Apretó los dientes contra el zumbido en su cabeza y avanzó de nuevo, hundiendo la rodilla en el abdomen de Maddox con fuerza. Maddox se dobló con un gemido de dolor, cayendo pesadamente a la cubierta, un brazo abrazando sus costillas. Graves se giró justo a tiempo para ver a Calhoun lanzarse hacia él nuevamente, rugiendo como un animal herido. Ya no había técnica, solo fuerza bruta. Graves enfrentó la embestida de frente, desvió el golpe descontrolado con el antebrazo levantado y luego hundió el puño en la mandíbula de Calhoun con un gancho seco y contundente. Calhoun tambaleó, los brazos agitándose, pero Graves ya estaba en movimiento, agarrando el brazo del hombre más corpulento y torciéndoselo tras la espalda en una llave brutal que arrancó un grito desgarrador de su garganta. «¡Se acabó!», gruñó Graves, su voz baja e implacable, al oído de Calhoun.
Perdiste. Lo forzó a caer de rodillas, plantando una mano con firmeza entre los omóplatos del hombre para mantenerlo allí. Calhoun forcejeó débilmente un momento más antes de que su fuerza lo abandonara, jadeando con respiraciones rotas y derrotadas. Maddox hizo un último intento desesperado, lanzándose con un grito ronco. Pero Graves giró con fluidez, interceptándolo en plena carrera con un golpe directo y devastador al plexo solar. Maddox cayó al instante, golpeando la cubierta con un sonido sordo y encogiéndose en un ovillo de tos y espasmos. Respirando con dificultad, la sangre goteando sin pausa de un corte sobre la ceja, Graves se irguió lentamente, su silueta recortada contra el resplandor del cielo, iluminado por el sol. Se movió sin vacilar, sacando bridas de sujeción de alta resistencia de uno de los compartimentos cercanos, el mismo equipo que irónicamente los oficiales de la Guardia Costera habían traído a bordo, y se puso manos a la obra con una eficiencia fría y meticulosa. Primero Calhoun, que maldecía y se sacudía débilmente mientras Graves le forzaba los brazos hacia atrás y apretaba las bridas con fuerza suficiente para eliminar cualquier pensamiento de resistencia. Luego Maddox, que gimió una protesta, pero ya no tenía fuerzas ni voluntad para seguir luchando. «Vas a responder por cada segundo de esto», dijo Graves en voz baja mientras aseguraba el último amarre. Su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. No necesitaba gritar ni amenazar. Ambos hombres yacían atados a sus pies, golpeados, vencidos, su arrogancia anterior reducida a sangre sobre la fibra de vidrio bajo el sol ardiente. Graves se movió metódicamente entre los restos del bote, recogiendo las armas descartadas, la porra, las pistolas, el cuchillo, y las guardó con seguridad en un compartimento junto a la consola. Verificó 2 veces las ataduras en muñecas y tobillos, asegurándose de que estuvieran firmes, pero no crueles, eficaces sin causar daño innecesario. Satisfecho, Graves se agachó junto a Calhoun, le quitó la radio del cinturón y la examinó en la mano. La sostuvo frente al rostro hinchado y amoratado del hombre, dejando que el peso del momento cayera entre ellos como una espada desenvainada. «Vas a reportarlo», dijo Graves, «exactamente como yo te diga. Sin mentiras, sin juegos». El labio de Calhoun se curvó en una mueca, pero ya no quedaba fuerza detrás. «Estás acabado», susurró con voz rota y áspera. «Cuando lleguen, estás acabado». Graves se inclinó más cerca, su rostro ensangrentado imposible de leer tras las gafas de sol espejadas. Su voz una promesa mortal, apenas un susurro. «No, apenas estoy comenzando». Soltó la radio sobre el pecho de Calhoun y se incorporó, su sombra cayendo como un sudario sobre los 2 oficiales. «Repórtalo», ordenó Graves con calma. Hubo una larga pausa pesada, donde lo único que se oía era el suave chapoteo del agua contra el casco y el zumbido lejano del segundo bote patrullero acercándose por las olas. Lentamente, con los dedos temblorosos, Calhoun recogió la radio y presionó el botón del micrófono. «Patrulla 1 a base», croó. «Situación asegurada, sin resistencia. En espera». Las palabras flotaron en el aire caliente, innegables, grabadas no solo por los canales oficiales de la Guardia Costera, sino también por una docena de teléfonos civiles que seguían grabando cada momento desde los botes cercanos. Langston Graves permaneció en silencio, como una estatua, herido, sangrando, pero totalmente intacto, observando mientras la justicia comenzaba a cerrar lentamente su puño inevitable sobre los cuellos de los hombres que creyeron que él se arrodillaría. El segundo patrullero se acercó a toda velocidad, sus motores retumbando como una tormenta sobre el agua en calma. Botas pesadas retumbaron sobre la cubierta del bote de Graves en una coreografía ensayada, armas desenfundadas, voces gritando órdenes cortantes en el aire, abrazado por el sol. «Las manos donde podamos verlas. Ahora, al suelo». El escuadrón se movía como un puño cerrado. Una docena de hombres con equipo táctico completo, rostros tensos tras gafas de sol espejadas y mandíbulas apretadas, todos preparados para someter a un criminal violento, todos creyendo que estaban entrando a una escena definida por el relato que sus compañeros habían difundido por radio. Graves no se inmutó. Permaneció erguido en medio de los restos de su bote, ensangrentado pero sereno, su rostro golpeado un silencioso desmentido de la historia que les habían contado. Los 2 oficiales atados yacían a sus pies, forcejeando débilmente contra sus ataduras, sus uniformes empapados en sudor y derrota. Lentamente,
Con deliberación, Graves levantó ambas manos, las palmas hacia afuera, cada movimiento calculado, inequívocamente no amenazante. El escuadrón dudó una fracción de segundo, leyendo el control inesperado en su postura, la absoluta falta de pánico o agresión. Uno de los oficiales de refuerzo, un teniente por su insignia, dio un paso al frente, arma levantada pero temblorosa, su voz lanzando órdenes más por costumbre que por convicción. «Identifíquese», soltó con brusquedad. «Ahora mismo». Graves se movió con una precisión tranquila, llevando dos dedos hacia el bolsillo del pecho de su camisa rasgada. Todas las armas del escuadrón se enfocaron de inmediato en el movimiento, la tensión chispeando en el aire caliente. Pero Graves no mostró ni rastro de miedo. Sacó una delgada billetera de cuero y la abrió, revelando una reluciente placa dorada de identificación y una credencial inconfundible. Las letras nítidas e innegables, incluso a simple vista. Armada de los Estados Unidos. Langston Graves. Almirante. Servicio activo. El mundo pareció detenerse. Un estremecimiento recorrió al escuadrón. Ese tipo de reacción que no se puede ocultar ni controlar. Hombros bajando apenas, ojos agrandándose tras lentes oscuros, bocas entreabiertas en una comprensión repentina y atónita. El teniente más cercano parpadeó rápidamente, su mandíbula tensándose como si lo hubieran golpeado. Durante un largo y pesado instante, nadie habló. Hasta el mar pareció aquietarse. La brisa se apagó y lo único que se oía era el leve golpeteo del agua contra los cascos y el zumbido lejano de los civiles que aún filmaban desde sus botes. La voz de Graves cortó el silencio como un bisturí. Fría, aguda, implacable. «No debería haber tenido que decírselo», dijo. Las palabras cayeron en el aire con el peso de un mazo. Finales. Condenatorias. Nadie se movió. Nadie respiró. Varios de los oficiales de refuerzo intercambiaron miradas rápidas y llenas de pánico. La certeza que habían exhibido momentos antes se desmoronaba, sustituida por la confusión y un horror naciente. Graves dejó que el silencio se extendiera un poco más, observándolos con una mirada afilada por décadas de mando. Su cuerpo magullado, pero su presencia llenando la cubierta con una fuerza mayor que cualquier arma. «Vinieron listos para dispararle a un hombre que ni siquiera conocían», dijo Graves, su voz baja, pero audible en toda la embarcación. «Vinieron sin hechos, sin pruebas, solo con la palabra de hombres que creyeron poder esconderse detrás de una placa». El teniente se humedeció los labios con nerviosismo, bajando su arma una fracción, sus manos ahora temblorosas e inciertas. «Soy el almirante Langston Graves», continuó Graves, pronunciando cada sílaba con una furia fría y contenida. «Servicio activo. Y ustedes acaban de apuntar armas a un oficial superior de la Armada de los Estados Unidos sin justificación, sin identificarse y sin causa». A sus espaldas, Calhoun gimió débilmente, su cabeza ladeada contra la cubierta, mientras Maddox yacía en silencio, mirando la nada con los ojos vidriosos y desorbitados. En los márgenes de la escena, los botes civiles zumbaban como una colmena agitada, sus ocupantes murmurando con intensidad, teléfonos aún en alto, grabando cada palabra, cada reacción, cada segundo sombrío de una historia que ya se escapaba del control de la Guardia Costera. Finalmente el teniente bajó su arma por completo, el cañón cayendo hacia la cubierta como si lo aplastara el peso de lo que acababa de desencadenarse. «Señor», tartamudeó, con la voz quebrada. «Nosotros no sabíamos». Respondíamos a... Graves alzó una mano, interrumpiéndolo con un leve gesto que lo silenció al instante. «Sé perfectamente a qué respondían», dijo Graves. «Respondían a una historia, una mentira, a un sistema que les enseñó a ver primero una amenaza y después a un hombre». Guardó la billetera con su identificación de nuevo en la camisa, con un cuidado deliberado. Sus manos manchadas de sangre seguían firmes, su expresión dura e inquebrantable. «Van a quedarse exactamente donde están», dijo señalando al escuadrón aún congelado al borde de la cubierta. «Nadie se va. Asuntos internos, supervisión del Congreso y los propios investigadores de la Armada querrán escuchar cada palabra de lo que ocurrió aquí hoy». El teniente tragó saliva con fuerza, asintiendo rígidamente, el color desapareciendo de su rostro. Graves retrocedió lentamente, sus heridas gritando con cada movimiento. Pero su postura seguía erguida, su presencia inquebrantable. A lo lejos más botes se acercaban. Ahora eran equipos de noticias, con el brillo de lentes de largo alcance captando la luz,
atraídos por el video viral que ya se esparcía como fuego por las redes sociales. La justicia venía en camino, y Langston Graves pensaba enfrentarla de pie, herido pero invicto. La primera alerta noticiosa cruzó pantallas de televisión y dispositivos móviles menos de una hora después de que la segunda patrullera regresara a la costa, llevando consigo la evidencia golpeada de un enfrentamiento que ya comenzaba a desmoronarse. Las grabaciones, ensambladas a partir de una docena de embarcaciones civiles, inundaron Internet casi en tiempo real. Videos temblorosos, tomados con teléfonos, mostraban al almirante Langston Graves arrodillado en la cubierta de su embarcación, con esposas plásticas clavándose en sus muñecas, mientras los oficiales revolvían sus pertenencias y las arrojaban a un lado con un abandono despreocupado. Otro ángulo capturaba la precisión quirúrgica y brutal con la que Graves se había defendido, transformando la humillación que le habían impuesto en una callada pero devastadora reafirmación de dignidad. En todas las plataformas, un mismo titular comenzaba a dominar. Almirante negro de la Marina agredido por oficiales de la Guardia Costera. Estalla indignación viral. En una oficina de seguridad estéril y sin ventanas en la Marina, Graves se sentaba rígido y en silencio sobre una silla de plástico. Un botiquín de primeros auxilios, abollado, reposaba sin abrir sobre la mesa cercana. Cada respiración le hacía gritar las costillas. Los moretones en su costado y mejilla ya se oscurecían, y una herida en el borde de la ceja dejaba escapar un calor espeso y lento que le bajaba por la cara. Pero rechazaba una y otra vez la ayuda médica que le ofrecían el encargado del muelle y el personal de seguridad que rondaba nervioso por el pasillo. Quería que el mundo viera las marcas que le habían dejado, sin alterar ni esconder, registradas en cada fotograma de cada imagen que seguiría circulando mucho después de que el sol se ocultara. Ese mismo día, más allá del pasillo, Calhoun y Maddox estaban sentados por separado bajo guardia armada, cada uno abrazando sus heridas con una conciencia creciente del tipo de consecuencias que se les venían encima como una marea imparable. En el vestíbulo, el resto del equipo de apoyo se removía con incomodidad, con las armas enfundadas, sus rostros revelando la creciente certeza de que, cualquiera que fuera la historia que les habían contado, cualquiera que fuera la seguridad en la que confiaban al abordar la embarcación de Graves, con armas desenvainadas y arrogancia ciega, todo se estaba desmoronando bajo la luz implacable del escrutinio público. La comandante Evelyn Hart llegó 20 minutos después, con una entrada tan firme y pulida como una mujer acostumbrada a suavizar desastres con pocas palabras agudas y algunos gestos cuidadosamente seleccionados. Llevaba su uniforme impecable, las barras de su rango reluciendo bajo las duras luces fluorescentes. Su expresión, una máscara de pesar, pintada sobre una base de cálculo frío. Colocó una carpeta manila sobre la mesa entre ellos, sus manos plegadas cuidadosamente encima. Su voz proyectada con el volumen justo para transmitir preocupación sin invitar a testigos. Almirante Graves, comenzó su tono cargado de una sinceridad ensayada. Antes que nada, permítame expresarle mis más profundas disculpas personales por lo ocurrido hoy. Este incidente no representa los valores ni el profesionalismo de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Graves no dijo nada. Solo la miró a través de los lentes maltrechos de sus gafas de sol. Su rostro hinchado, un muro inexpresivo contra el que sus palabras se estrellaron inútilmente. Hart prosiguió, deslizando la carpeta un poco más cerca sobre la mesa, sin soltarla del todo con los dedos. En reconocimiento de este desafortunado malentendido y con el interés de resolver este asunto de forma rápida y respetuosa, continuó, la Guardia Costera quisiera ofrecerle un acuerdo privado, una disculpa formal, compensación económica y una revisión interna exhaustiva. Su sonrisa titubeó, quebradiza y tensa. De esta forma, añadió, podemos evitar complicaciones públicas innecesarias para beneficio de todos. Graves extendió la mano y colocó con firmeza su mano herida sobre la carpeta. Sintió el papel doblarse bajo la presión lenta de sus dedos. Durante un largo momento no dijo nada, dejando que el silencio se estirara y tensara entre ambos como un lazo al cuello. Cuando por fin habló, su voz fue baja pero letal. Cada palabra cargada con el peso de un hombre que ha visto demasiadas mentiras envueltas en tonos suaves. ¿Crees que puedes arreglar esto?, dijo Graves, lanzándole dinero. ¿Crees que la dignidad se puede comprar como un producto dañado en oferta? La sonrisa de Hart vaciló, apenas un gesto. Pero Graves lo notó y presionó la ventaja.
Esto no se trata de evitar una vergüenza, continuó. Se trata de responsabilidad. Algo que al parecer te resulta incómodo. La máscara de Hart se agrietó aún más. La calma profesional que llevaba como armadura empezó a resquebrajarse. Almirante, dijo, su voz endureciéndose hasta rozar la amenaza. Está arriesgando mucho. Las carreras se construyen o se destruyen según cómo se manejen momentos como este. Nadie está por encima de la realidad política. Graves se inclinó ligeramente hacia adelante. El movimiento fue lento, deliberado. Su rostro maltrecho, implacable. He arriesgado mi vida por este país más veces de las que podrías contar, dijo. He estado bajo fuego enemigo sin pestañear. He cargado los cuerpos de hombres mejores que tú o que yo llegaremos jamás a ser. Y lo he hecho sin pedir agradecimientos, sin esperar seguridad, porque el deber así lo exigía. Pero nunca voy a, proteger la corrupción bajo el disfraz de la lealtad. Levantó la carpeta con 2 dedos, la sostuvo brevemente como si la sopesara, y luego la dejó caer sobre la mesa con un golpe fuerte y desdeñoso. «Quieren que esto desaparezca», dijo Graves, incorporándose lentamente a pesar del grito de protesta que lanzaban sus costillas y músculos golpeados. «Quieren enterrarlo antes de que las personas equivocadas hagan las preguntas correctas. Pero yo no estoy aquí para hacerles sentir cómodos. Estoy aquí para hacerles rendir cuentas». Hart también se puso de pie. Sus facciones habían recuperado un control helado, aunque el rubor que subía por su cuello la delataba. «Estás haciéndote enemigos poderosos», dijo con voz baja, las manos cerrándose sutilmente a los costados. Graves la miró fijamente durante un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz era serena y firme. «Bien», dijo. «Eso significa que estoy apuntando en la dirección correcta». Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala, sus pasos lentos pero decididos, dejando atrás la carpeta y la trampa, cuidadosamente tendida por Hart, arrugadas e inútiles sobre la mesa. Afuera, el estacionamiento se había transformado en un frenesí de cámaras parpadeando y preguntas gritadas. Periodistas se agolpaban contra las barreras improvisadas, micrófonos en alto, exigiendo respuestas, exigiendo justicia. Graves los ignoró a todos, avanzando por el caos con el paso firme de un hombre que ya había soportado tormentas peores que esa, su cuerpo maltrecho portando el peso innegable de la verdad y la rectitud. En algún lugar más allá del horizonte, el verdadero ajuste de cuentas estaba tomando forma, y Langston Graves no tenía intención de detenerse hasta que cada uno de ellos, cada oficial, cada comandante, cada cómplice, enfrentara sus consecuencias. Langston Graves se encontraba en el centro de una tormenta mucho mayor de lo que incluso él había anticipado. Lo que comenzó como una tranquila salida de pesca que salió mal, se había convertido en una rendición de cuentas nacional, un punto de ebullición que llevaba décadas formándose y no pensaba permitir que se enfriara antes de exponer completamente la podredumbre. La exigencia formal de una investigación fue entregada menos de 24 horas después de que las imágenes estallaran en todas las cadenas de noticias importantes. Graves, golpeado pero resuelto, entró a las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional, vistiendo su uniforme de gala completo, con sus medallas brillando sobre el azul marino del tejido, sus heridas aún visibles en el rostro, un testimonio vivo de las consecuencias de una autoridad sin control. No las ocultó, las llevaba como armadura. El secretario de Seguridad Nacional, con el rostro enrojecido y los labios apretados, intentó apaciguarlo, sugirió revisiones internas, ofreció vagas promesas sobre procedimientos y posibles sanciones disciplinarias. Graves no alzó la voz. No lo necesitó. Su exigencia fue simple, directa y absolutamente inamovible. Habrá una investigación federal completa, pública, independiente e implacable. No era una solicitud, era una línea grabada en piedra. Horas después, de pie en las escaleras del edificio federal, Graves encontró a una aliada inesperada esperándolo. La senadora Maya Latimore ya se había hecho un nombre mucho antes de entrar en la política, como abogada de derechos civiles que había enfrentado casos imposibles y arrancado victorias del abismo por pura voluntad y una verdad implacable. Era una mujer imponente de casi 60 años, con las sienes plateadas, la postura erguida como un mástil y los ojos oscuros agudos e imperturbables. Lo recibió al pie de las escaleras, ignorando a los periodistas que gritaban su nombre, y extendió la mano con un gesto firme y decidido. «Almirante Graves»,
dijo, su voz clara y contundente. No librará esta batalla solo. Graves estrechó su mano con firmeza, asintiendo una vez con gratitud. No se necesitaban palabras elaboradas entre ellos. Ambos eran soldados, a su manera. Ambos sabían el precio de enfrentarse solos a una institución decidida a protegerse a sí misma. En cuestión de horas, Latimore convocó una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio, hombro a hombro con Graves. Las cámaras parpadearon, los micrófonos se alzaron, y cuando habló, el país escuchó. No permitiremos que el uniforme se utilice como escudo para la injusticia, declaró, su voz firme y poderosa, atravesando el ruido de los reporteros. No permitiremos que el racismo sistémico se esconda detrás del protocolo. El caso del almirante Graves no es un hecho aislado. Es el síntoma de una enfermedad más profunda, y será expuesta. La presión comenzó a fracturar el liderazgo de la Guardia Costera casi de inmediato. Dentro del cuartel general cundió el pánico. Oficiales más jóvenes, muchos de los cuales llevaban tiempo frustrados por la complicidad silenciosa de la vieja guardia, encontraron nueva valentía en el desafío de Graves. Los susurros se convirtieron en murmuraciones, las murmuraciones en correos electrónicos, y pronto comenzaron a circular cartas firmadas exigiendo transparencia y reformas. Mientras tanto, el alto mando, acostumbrado a operar a puertas cerradas y a confiar en el silencio como escudo, luchaba por contener las consecuencias. Las reuniones secretas se prolongaban en noches largas y airadas. La culpa se desplazaba como una marea inquieta. Algunos pedían un chivo expiatorio para proteger la institución, otros se aferraban a lealtades obsoletas que ya no resistían el escrutinio público. Quedó claro que una revisión interna superficial no bastaría ante la ola de indignación que arrasaba el país. La insistencia de Graves en una investigación real, ahora respaldada por el peso político de Latimore, no les dejó opción. Cuando finalmente se hizo el anuncio, venía disfrazado bajo un lenguaje burocrático. Pero la verdad detrás era evidente. Se llevaría a cabo una investigación completa e independiente, y estaría liderada por alguien a quien no podían controlar con facilidad, la capitana Rosario del Río, una oficial con una reputación que la precedía. Conocida por su dedicación inquebrantable a la verdad, su negativa a ceder ante presiones políticas y su enfoque metódico, casi quirúrgico, para erradicar la corrupción. Se había formado investigando rutas marítimas vinculadas a cárteles, y una vez desmanteló todo un comando regional tras descubrir un escándalo de sobornos que llegaba hasta Washington. No era, bajo ningún concepto, el tipo de investigadora que la vieja cúpula deseaba. Pero la presión pública les había arrebatado el lujo de elegir a alguien manipulable. Del Río aceptó la asignación sin alardes. Llegó al cuartel general de la Guardia Costera 2 días después de la rueda de prensa. Una mujer de estatura media y porte afilado. Su cabello oscuro recogido en una trenza firme, sin concesiones. Su uniforme impecable. Su mirada fría y analítica. Solicitó acceso completo a todo el personal involucrado. Exigió grabaciones de cámaras corporales, historiales de servicio, expedientes disciplinarios, correos internos. En su primer informe dejó claro que nadie, ni personal subalterno, ni oficiales, ni comandantes, estaría exento del escrutinio. Y también dejó claro que cualquier persona que intentara obstruir la investigación sería nombrada públicamente. El mensaje era inequívoco. La era de la protección silenciosa había terminado. Desde la tranquilidad de su habitación de hotel con vista al Potomac, Graves observaba por las noticias las primeras señales de un verdadero movimiento. Sus moretones comenzaban a desvanecerse, pero la resolución que ardía en su interior solo se había agudizado. Sabía que esto no sería rápido. Sabía que no sería limpio. El sistema no cedería con facilidad. Nunca lo hacía, pero por primera vez vio una grieta real formarse en los muros que habían protegido durante décadas a hombres como Calhoun y Maddox. Y pensaba meter una cuña en esa grieta hasta hacer colapsar toda la estructura podrida. La capitana Rosario del Río trabajaba en silencio. Un silencio que pesaba, el tipo de silencio que vacía las salas y sacude incluso a los mentirosos más seguros de sí mismos. Instaló un centro de operaciones temporal dentro del cuartel de la Guardia Costera, transformando una oficina estéril y sin ventanas en el tercer piso en una sala de guerra. Archivos gruesos, discos duros incautados y correos electrónicos impresos cubrían las mesas como restos dispersos en un campo de batalla. No confiaba en los sistemas oficiales. Trajo a su propio equipo, auditores y analistas forenses.
seleccionados personalmente por su lealtad a la verdad por encima del rango. Investigadores que habían ganado su reputación destapando corrupción en los rincones más profundos de las instituciones federales. Cada documento fue catalogado, cada irregularidad registrada, cada obstrucción anotada con un desapego clínico y sombrío. Le tomó menos de 48 horas darse cuenta de que la podredumbre era mucho peor de lo que cualquiera había temido. La primera señal surgió de un grupo de expedientes de quejas del personal, superficiales en apariencia, rutinarios en su existencia. Pero al cruzarlos con declaraciones de testigos, reportes civiles y memorandos internos no publicados, el patrón emergió como un fantasma en medio del campo de batalla. A lo largo de 10 años, se habían presentado cientos de quejas contra oficiales de la Guardia Costera por acoso, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza. Civiles detenidos sin causa. Votantes de color registrados de manera agresiva y sin órdenes judiciales. Familias retenidas durante horas sin explicación. Las víctimas habían presentado quejas por escrito, registradas en el sistema como ecos moribundos, luego sepultadas bajo capas de callejones sin salida procedimentales. Casi todas habían sido cerradas sin investigación. Del Río se recostó en su silla, contemplando la hoja de cálculo que ella y su equipo habían construido. Los nombres fundiéndose en un doloroso testimonio contra la institución que había jurado servir y proteger. Vio las fechas, los lugares, los patrones conocidos de desestimación, y al pie de casi todos los informes de incidentes, estampada como una maldición, estaba la misma firma: Comandante Evelyn Hart. Cada formulario de cierre, cada desestimación, cada revisión interna marcada como resuelto, sin más acciones, llevaba su nombre, su aprobación, su bendición oficial. Del Río sintió una ira lenta y abrasadora crecerle bajo las costillas. Una furia fría e implacable que no tenía nada que ver con la política y todo que ver con la traición. Traición a los juramentos que todos habían hecho. Traición a la confianza depositada en ellos por las mismas personas a las que debían proteger. Se levantó de su silla y caminó hacia la pared donde un pizarrón blanco había sido montado a toda prisa. Con un marcador negro comenzó a trazar las conexiones, vinculando casos por ubicación, por personal, por línea de tiempo. Líneas rojas se cruzaban sobre el tablero como una telaraña. Cada hebra conectaba un fracaso. Cada nodo, una vida interrumpida o destruida por la arrogancia disfrazada de autoridad. La evidencia era abrumadora. No se trataba de unos pocos individuos corruptos. No eran errores aislados. Era un patrón sistémico de abuso y encubrimiento, sancionado y sostenido desde los niveles más altos del mando. Y en el centro de todo estaba la comandante Hart, la arquitecta del silencio. El equipo de Del Río seguía excavando, trabajando sin descanso. Descubrieron correos entre Hart y comandantes regionales, mensajes apenas codificados instando a la discreción en casos delicados. Encontraron borradores de comunicados públicos que nunca fueron difundidos, presionando a las víctimas para que firmaran acuerdos de confidencialidad bajo la apariencia de una resolución. Hallaron protocolos de formación que habían sido discretamente anulados para los agentes en el terreno, talleres de sensibilidad cultural cancelados, comités de supervisión disueltos, auditorías internas aplazadas indefinidamente. Cada descubrimiento añadía más peso a la creciente montaña de pruebas, una estructura tan inmensa que ni el discurso más hábil podría ocultarla ante el escrutinio inminente. Esa misma tarde, Del Río convocó una reunión a puerta cerrada con el comandante en funciones de la Guardia Costera. Llegó cargando 3 gruesos archivadores bajo un brazo y una memoria USB guardada con seguridad en su chaqueta. Su uniforme estaba impecable, sus botas brillaban como espejos, su expresión tallada en piedra. Colocó las pruebas sobre la larga mesa de roble con un cuidado deliberado. El golpe de los archivadores resonó como el mazo de un juez. «Señor», dijo, su voz sin rabia ni dramatismo, solo con la brutalidad final de la verdad. «Hemos identificado un patrón de mala conducta sistémica que abarca más de una década, con cientos de casos de perfilamiento racial, abuso de autoridad y detención ilegal de civiles». El comandante en funciones palideció. Sus nudillos se volvieron blancos al aferrarse al borde de la mesa. La comandante Evelyn Hart aprobó personalmente el cierre de la gran mayoría de estos casos. Continuó Del Río, abriendo el primer archivador para mostrar una página plagada de sellos y firmas oficiales. Facilitó su supresión, emitió autorizaciones falsas y, en algunos casos,
Alteró informes oficiales para eliminar evidencia de irregularidades. El silencio que siguió fue asfixiante. Ya no estamos frente a un problema de relaciones públicas, dijo Del Río, cada palabra lenta y precisa. Estamos frente a un fallo institucional y negligencia criminal en los niveles más altos del mando. El comandante se frotó el rostro con una mano temblorosa, su mirada buscando en vano una salida a través de las puertas cerradas. ¿Qué recomienda?, preguntó con voz ronca. Del Río cerró el archivador y se irguió por completo. Suspensión inmediata de la comandante Hart, dijo. Cooperación total con los investigadores federales. Y liberación sin restricciones de toda la documentación interna al Comité de Supervisión del Congreso. Pausó, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Si se niega, añadió con voz fría como el acero, los documentos se harán públicos de todos modos. La elección no era una elección en absoluto. Afuera, el anochecer caía sobre el Capitolio, y las luces de la ciudad empezaban a encenderse una por una. La tormenta se estaba formando, oscura e inevitable, y ya nadie en la alta dirección de la Guardia Costera podía fingir que no la veía venir. De regreso en su improvisada sala de operaciones, Del Río sacó su teléfono y marcó un número que se había memorizado, pero que nunca pensó que usaría. Sonó una vez, luego se conectó. Almirante Graves, dijo cuando respondió. Tenía razón. Es peor de lo que imaginábamos. Mucho peor. Al otro lado de la línea, Graves guardó silencio por un largo momento. Pero Del Río sintió la fría satisfacción en ese silencio compartido. No era alegría. Nunca lo sería. Era el reconocimiento sombrío de que la lucha que él había iniciado no sería en vano. Envíame todo, dijo en voz baja. Del Río sonrió, un gesto breve y duro. Ya está en camino. El peso de la verdad, cuando se lleva con manos decididas, puede derribar hasta los muros más sólidos. Y mientras el almirante Langston Graves y la senadora Maya Latimore se preparaban para presentar sus pruebas ante el Congreso, quedaba claro que ningún uniforme, escudo o red de favores políticos sería lo bastante fuerte para resistir lo que se avecinaba. Graves estaba sentado en la larga mesa de roble dentro de la oficina privada de la senadora Latimore. Las paredes cubiertas de libros sobre leyes y gobierno, la luz del sol entrando en ángulo por los altos ventanales y reflejándose en las medallas de su uniforme como centinelas silenciosos de una vida de servicio. Frente a él, Latimore hojeaba cuidadosamente el grueso expediente que la capitana Del Río había compilado, el ceño fruncido en una concentración sombría mientras asimilaba la magnitud total de la traición expuesta en esas páginas. Al cerrar el último archivo, apoyó la mano sobre él un momento, los dedos extendidos como si buscara anclarse a la gravedad serena de la tarea que le aguardaba. Esto, dijo, su voz baja pero firme, ya no se trata solo de usted, almirante. Se trata de todos los que silenciaron. Graves asintió, el dolor en sus costillas recordándole por qué no podía, ni quería, retroceder. Hablamos por ellos también, dijo, por todos los que ignoraron, por todos los que enterraron. Juntos caminaron por los amplios pasillos de mármol del Capitolio. Sus pasos firmes, su propósito inquebrantable. Equipos de noticias alineaban los corredores, los flashes estallando como relámpagos, micrófonos extendidos como armas. Graves no les prestó atención. Su mirada seguía fija al frente, la mandíbula apretada, una contradicción viviente ante cada mentira que se había dicho sobre él. 3 días después se reunió el Comité de Supervisión del Congreso, en una sala abarrotada hasta los pasillos. Representantes de todos los medios de comunicación importantes llenaban las butacas de la galería. Civiles hacían fila en los pasillos, con carteles, algunos impresos, otros escritos apresuradamente con bolígrafo o marcador, que decían, justicia para Graves, no más silencio, protejan a quienes nos protegen. La senadora Latimore abrió la audiencia con una declaración que se repetiría durante semanas en todos los canales de noticias. Durante demasiado tiempo, dijo, de pie ante el comité, con Graves sentado en silencio tras ella, aquellos en quienes confiamos el poder lo han usado no para proteger, sino para oprimir. Hoy levantamos el velo. Hoy exigimos respuestas. Presentó ante el Congreso los resultados completos de la investigación de la capitana Del Río. No un resumen, no un informe suavizado, sino la verdad cruda y sin filtro. Miles de páginas que documentaban una década de abusos, encubrimientos y corrupción institucional.
Las pantallas de la sala de audiencias cobraron vida mientras comenzaban a reproducirse los videos. No solo los que se volvieron virales tras el enfrentamiento de Graves, sino también imágenes captadas por testigos civiles aquel día en el agua. Diferentes ángulos, distintas voces, todas convergiendo en una narrativa imposible de negar. En uno de los videos se veía a Graves pidiendo con calma una causa probable, solo para ser empujado de cara contra la cubierta. En otro, Maddox rebuscaba violentamente en los compartimentos, arrojando por la borda objetos personales de Graves con cruel indiferencia. Un tercer video captó la voz burlona de Calhoun, mientras murmuraba insultos racistas que creyó ingenuamente que el viento se llevaría. La sala se volvió más fría con cada imagen, el peso de las pruebas cayendo sobre cada alma presente. Pero los golpes más devastadores no vinieron de los videos, sino de los testimonios que siguieron. Víctima tras víctima se presentó, con voces firmes, aunque cargadas del recuerdo de la humillación y el miedo. Un padre negro detenido junto a su hijo adolescente durante una salida rutinaria en velero. Una mujer latina cuyo bote fue abordado y destrozado sin justificación, mientras sus pequeños lloraban aterrados. Un veterano coreano de edad avanzada, obligado a tirarse boca abajo en la cubierta de su bote de pesca, interrogado a punta de pistola solo por atreverse a estar allí. Cada historia trazaba un trazo más en el retrato del fracaso sistémico, del prejuicio descontrolado escondido tras el lenguaje de la autoridad y la seguridad. Graves estaba entre ellos, escuchando, su rostro como tallado en piedra, ofreciendo solidaridad silenciosa a cada voz quebrada, a cada mano temblorosa, a cada recuerdo expuesto ante el mundo. La capitana del río fue la última en tomar la palabra. Su presencia serena, metódica, devastadora. Expuso su investigación con precisión quirúrgica, conectando cada queja enterrada, cada autorización falsificada, cada negligencia, con decisiones deliberadas tomadas bajo el mando del comandante Hart. Mencionó fechas, nombres, memorandos, demostrando cómo las protecciones internas no se desmantelaron por accidente, sino por diseño. Los miembros del comité, muchos de los cuales habían entrado con expresiones cuidadosamente neutrales, ahora estaban rígidos y pálidos, con las plumas olvidadas y las notas abandonadas ante una verdad tan irrefutable. Cuando Del Río terminó, cerró su carpeta, se acomodó el uniforme y pronunció el golpe final sin titubear. Esto no fue el fallo de unos pocos individuos. Fue un fallo cultural, cultivado y permitido desde los niveles más altos de liderazgo. Hasta que no se arranque de raíz, seguirá creciendo. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el clic de los obturadores de las cámaras y los murmullos contenidos que recorrían la galería. Graves se puso de pie lentamente cuando el presidente del comité lo llamó al frente. Cada hematoma y corte en su rostro, contrastando con las medallas que brillaban en su pecho. Caminó con la dignidad de un hombre que ya no tiene nada que demostrar, solo verdades que decir. Serví a este país con orgullo, dijo Graves, su voz clara en la inmensidad de la sala. Luché para que todos los estadounidenses, no algunos, no los que se ven de cierta manera, todos pudieran vivir en libertad. Pero la libertad no significa nada si quienes juraron protegerla se convierten en sus abusadores. Hizo una pausa, dejando que la verdad calara hondo. Esto no se trata solo de justicia para mí. Se trata de restaurar el honor de cada hombre y mujer íntegros que portan un uniforme y de finalmente hacer rendir cuentas a quienes lo han deshonrado. Dejó el estrado sin mirar atrás, sabiendo que la compuerta había sido abierta y que ya nada podría detener la marea que vendría. Afuera la nación observaba mientras los cimientos del silencio se resquebrajaban y comenzaban a derrumbarse. La ilusión de unidad que el mando de la Guardia Costera había proyectado durante décadas se desmoronó en cuestión de días tras las audiencias. Lo que alguna vez fue una imagen cuidadosamente construida, una fachada impecable de disciplina, profesionalismo y lealtad, comenzó a desmoronarse bajo la presión implacable del escrutinio público y las citaciones del Congreso. Tras los altos muros de piedra del cuartel general de la Guardia Costera, el pánico se gestaba como una tormenta, atrapada en una jaula frágil. Los oficiales superiores, antes aliados firmes, ahora se observaban con recelo. Sus conversaciones eran cautelosas, sus lealtades deshilachándose bajo el insoportable peso del instinto de supervivencia. Las reuniones privadas se convirtieron en discusiones a gritos. Se señalaron culpables.
Archivos fueron editados en silencio y luego filtrados. Aliados de ayer se volvieron chivos expiatorios hoy. Hombres y mujeres que habían jurado lealtad a la institución se volvieron unos contra otros en intentos desesperados por preservar sus carreras, sus pensiones, sus legados. Al principio, todo comenzó en silencio. Un correo interno filtrado aquí, una declaración contradictoria ante los investigadores allá. Pero en el plazo de una semana, las fracturas se hicieron visibles incluso para el público. Los susurros se convirtieron en titulares. Fuentes anónimas dentro de la Guardia Costera revelaron divisiones entre el alto mando y los comandantes de campo, acusaciones de encubrimiento, de órdenes para suprimir quejas, de presión directa por parte de oficiales superiores para silenciar investigaciones internas, mucho antes de que el nombre del almirante Graves apareciera en las noticias nocturnas. En el centro del creciente torbellino estaba la comandante Evelyn Hart, antes intocable, ahora un símbolo evidente de todo lo que había salido mal. Cuando llegó la citación, entregada en mano por alguaciles federales, con reporteros presentes y cámaras grabando, no fue solo una formalidad legal. Fue una declaración inequívoca. Tendría que responder por sus actos y lo haría bajo la mirada implacable de toda la nación. La audiencia fue programada para horario estelar. El interés público era demasiado alto. La indignación demasiado densa en el ambiente como para esconderla tras puertas cerradas. Las cadenas liberaron sus agendas. Se prepararon transmisiones en vivo. Cada asiento en la sala del Congreso estaba ocupado mucho antes de la llegada de Hart, cuyo uniforme, una vez motivo de orgullo, ahora era solo una cáscara vacía del poder que solía representar. Graves se sentó en silencio en la galería, con la senadora Latimore a su lado, observando mientras la mujer que había firmado cientos de gritos silenciados prestaba juramento. Hart tomó asiento en la mesa de testigos con una precisión mecánica. Su expresión estaba cuidadosamente compuesta para transmitir profesionalismo, pero la tensión en su mandíbula, la rigidez de sus manos entrelazadas frente a ella, traicionaban el esfuerzo por mantener el control. El presidente del comité no perdió tiempo. Su voz, firme y directa, cortó el denso silencio. Comandante Hart, ¿tenía usted conocimiento de las numerosas denuncias civiles por perfilamiento racial y acoso bajo su mando? Los labios de Hart se abrieron. La respuesta ensayada comenzaba a tomar forma automáticamente. Pero el peso de las pruebas ya presentadas en el expediente hacía que mentir fuera peligroso. Vaciló un instante demasiado largo, y las cámaras lo captaron. Revisé todos los informes presentados a mi oficina, dijo finalmente, con voz plana y quebradiza. Aquellos que no contenían pruebas suficientes fueron cerrados de acuerdo con el procedimiento estándar. El presidente del comité se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Y usted personalmente aprobó más del 90% de esos cierres sin iniciar una investigación completa? Hart abrió la boca para responder, pero otro miembro del comité, exfiscal, conocido por su estilo implacable, intervino, su voz elevándose levemente. ¿Nos está diciendo, comandante Hart, que en más de una década no encontró ni una sola denuncia que mereciera ser escalada? ¿Ningún caso que justificara una investigación completa? ¿A pesar de las pruebas en video? ¿A pesar de los testimonios corroborados? Los nudillos de Hart se pusieron blancos contra la mesa. Se siguieron los procedimientos, respondió con rigidez. Los recursos son limitados. ¿Limitados?, interrumpió con dureza el senador, estampando un grueso legajo de testimonios de víctimas sobre la mesa con un golpe que retumbó en las paredes del recinto. Los recursos no son una excusa para violar derechos constitucionales. No son una excusa para la discriminación racial. No son una excusa para pisotear la dignidad de ciudadanos estadounidenses. Ciudadanos que merecían más de la institución que juró protegerlos. La tensión en la sala se volvió asfixiante. Las murallas cuidadosamente erigidas por Hart comenzaron a agrietarse. Bajo el calor del interrogatorio constante, las inconsistencias en sus declaraciones se multiplicaron. Se contradijo respecto a declaraciones anteriores. Restó importancia a incidentes documentados. Culpó a subordinados por decisiones que llevaban su firma directa. Cada evasiva, cada verdad a medias, fue captada por docenas de cámaras y transmitida en vivo a millones de hogares estadounidenses ya indignados por lo que habían visto. Se volvió evidente para todos los que observaban que Hart no estaba defendiendo a la Guardia Costera. Se estaba defendiendo, y lo hacía mal,
En la parte trasera de la sala, Graves observaba impasible, su rostro inescrutable. No se regodeaba, no sonreía. El espectáculo que se desplegaba ante él no era una victoria, sino una necesidad sombría, un doloroso exorcismo público de una institución que ya no podía seguir ocultando sus pecados tras el rango y el protocolo. Cuando la audiencia entró en su tercera hora, el comité lanzó su golpe final. El capitán del Río, llamado como testigo de refutación, presentó un conjunto condenatorio de correos electrónicos internos recuperados de archivos cifrados. Correos que demostraban que Hart no solo había cerrado denuncias, sino que había instruido activamente a oficiales subordinados a desalentar cualquier escalada y a enmarcar los hallazgos dentro de la discreción operativa cuando se trataba de casos que involucraban a civiles de color. La sala estalló. Los reporteros se apresuraban a actualizar titulares en tiempo real. Los senadores intercambiaban miradas atónitas. Miembros del público, muchos veteranos, muchos sobrevivientes del acoso ahora expuesto ante todos, soltaron audibles exclamaciones. La comandante Hart se desplomó ligeramente en su silla, el rostro desprovisto de color, las manos temblando donde descansaban sobre la mesa. Ya no respondía a preguntas. Simplemente estaba allí, atrapada en la avalancha de una verdad innegable. Monumento viviente a las consecuencias del poder descontrolado, enfrentando por fin su ajuste de cuentas. Afuera la nación observaba, y por primera vez en mucho tiempo, veía el engranaje de la justicia comenzar a moverse, lento pero implacable. Y el almirante Langston Graves, magullado pero en pie, sabía que la guerra estaba lejos de haber terminado. Pero la marea había cambiado, el silencio se había roto y no volvería. La confrontación final no ocurrió bajo las luces cegadoras de una audiencia congresual, sino dentro de los muros solemnes de un tribunal federal, donde cada eco de pasos, cada crujido de papel, cargaba con el peso del juicio. El almirante Langston Graves se sentaba en silencio en la primera fila de la galería, su uniforme impecable, las hileras de cintas en su pecho brillando suavemente bajo las luces altas. Las marcas visibles de la lucha ya no estaban en moretones frescos, sino en la forma silenciosa e implacable en que se sostenía. Hombros rectos, barbilla en alto, un hombre que había sido puesto a prueba y no había sido quebrado. En la mesa de la defensa, Brady Calhoun y Trent Maddox se sentaban lado a lado, la distancia entre ellos más grande que los pocos centímetros de roble pulido que separaban sus sillas. Sus uniformes estaban planchados y prístinos, pero ya no quedaba orgullo en cómo los llevaban. Calhoun miraba fijamente al frente, con la mandíbula tan apretada que los músculos de su mejilla temblaban. Maddox se removía en su asiento, las manos inquietas en su regazo, lanzando miradas furtivas por la sala como si buscara una salida que no existía. La jueza, una mujer conocida por su temperamento de acero y sus estándares implacables, entró sin ceremonia. Un solo golpe de su mazo bastó para silenciar los murmullos de la sala y dar inicio a la sesión. Hoy, comenzó, su voz fría y clara, oímos las declaraciones finales antes de emitir sentencia en el caso de Brady Calhoun y Trent Maddox, acusados de conducta impropia de un oficial, abuso de autoridad, violación de derechos constitucionales y negligencia en el cumplimiento del deber. La Fiscalía presentó su argumento final primero, hilando las pruebas con precisión despiadada. Reprodujeron secciones clave de las grabaciones civiles, cada fotograma un corte fresco a cualquier defensa que los acusados aún esperaran sostener. Repasaron los testimonios de los testigos que habían presenciado los hechos, el abordaje brutal al bote de Graves, el registro injustificado, la fuerza excesiva utilizada para detener a un hombre cuyo único delito había sido exigir que se respetara la ley. Cuando fue su turno, el abogado defensor de Calhoun se levantó con rigidez, alisando su chaqueta con manos nerviosas, y llamó a su cliente al estrado. Brady Calhoun se puso de pie y avanzó hacia el estrado con la marcha mecánica de un hombre que camina hacia su propio funeral. Prestó juramento, se sentó y fijó la mirada en algún punto más allá del hombro de la jueza, rehusándose a mirar a la galería. Suboficial Calhoun, comenzó su abogado con voz cuidadosamente medida. ¿Puede decirle al tribunal qué creyó que estaba ocurriendo el día de los hechos? La voz de Calhoun, cuando finalmente habló, era áspera, a la defensiva. Estábamos actuando en base a un informe, dijo. Hombre negro, bote de consola central. Actividad sospechosa en alta mar.
Nos dijeron que investigáramos. ¿Usted creía que estaba persiguiendo a un posible narcotraficante?, preguntó el fiscal. Sí, respondió Calhoun, flexionando las manos contra el borde del estrado de testigos. No sabíamos quién era. Encajaba con la descripción. No obedeció de inmediato. Cuestionó nuestra autoridad. Fue entonces cuando actuamos. ¿Y cuándo se dio cuenta de que era un almirante? Calhoun vaciló. Su boca se movió un instante antes de responder. No fue hasta que llegaron los refuerzos. El fiscal asintió solemnemente, como si esa explicación debiera bastar. Como si el tribunal pudiera olvidar los videos que mostraban a Graves calmado, cooperativo y completamente conforme, hasta que comenzó la violencia. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía entró como un bisturí. Oficial Calhoun, ¿el almirante Graves lo amenazó en algún momento? Calhoun se movió incómodo. No. ¿Mostró alguna agresión antes de que usted lo tocara? Otra pausa, más pesada esta vez. No. Usted escaló la situación sin causa probable. Agredió a un ciudadano en violación de los procedimientos de la Guardia Costera. Humilló a un almirante de la Marina de los Estados Unidos. ¿Es correcto? El rostro de Calhoun se enrojeció. Abrió la boca. Luego la cerró. Y volvió a abrirla. Seguí el protocolo, murmuró al fin, una excusa que cayó con peso muerto en la sala silenciosa. La expresión de la jueza no se alteró. Simplemente asintió e indicó que llamaran al siguiente testigo. Trent Maddox se levantó a regañadientes, los hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeño. Su abogado apenas necesitó guiarlo. Maddox, sudando bajo las miradas del público, derramó un torrente de justificaciones a medio formar en cuanto prestó juramento. Solo seguí las órdenes de Calhoun, dijo con voz aguda y tensa. Él es el superior. Él dio las órdenes. No sabía que ese tipo era importante. No sabíamos que la estábamos cagando. ¿Y usted pensó que era aceptable?, lo interrumpió el fiscal durante el contrainterrogatorio. Destruir la propiedad de un hombre, destrozar su equipo y tratarlo como un criminal solo por el color de su piel. Maddox palideció. Las palabras se le atascaban en la garganta. No quise decir, o sea, no era por eso. Estábamos haciendo nuestro trabajo, balbuceó. El fiscal se inclinó hacia adelante, su voz cortando el aire. Su trabajo es defender la Constitución, no destrozarla cuando le conviene a sus prejuicios. Maddox tragó saliva visiblemente, moviendo la boca sin emitir sonido antes de bajar la vista hacia sus rodillas. El público se mantuvo inmóvil, una masa de testigos silenciosos ante una rendición de cuentas largamente esperada. La jueza permitió un breve receso, dándole a todos, acusados, espectadores, funcionarios, un momento para absorber la gravedad de lo que se había revelado. Al reanudarse la audiencia, la jueza no perdió tiempo. Se volvió hacia Calhoun y Maddox, el rostro grave pero sin rastro de ira teatral. Brady Calhoun y Trent Maddox, dijo, este tribunal los declara culpables de conducta impropia, abuso de autoridad y negligencia grave en el cumplimiento del deber. Las palabras cayeron pesadas y definitivas. Quedan por lo tanto expulsados deshonrosamente de la Guardia Costera de los Estados Unidos, despojados de todo sueldo, beneficios y honores, y permanentemente inhabilitados para ocupar cargos federales. Que conste en actas, continuó, que sus acciones, y solo sus acciones, han deshonrado no solo a ustedes mismos, sino a la institución que juraron proteger. Calhoun se mantuvo rígido en su asiento, el rostro esculpido en piedra. Maddox bajó la cabeza, los hombros vencidos bajo el peso de la sentencia. El mazo golpeó una vez más. Y ahora, dijo la jueza, volviéndose hacia el público, escucharemos al almirante Langston Graves. Todas las cabezas en la sala se giraron cuando Graves se puso de pie, alisando el frente de su chaqueta con manos tranquilas y firmes, y caminó hacia el estrado, cada paso cargado con la dignidad de un hombre que había soportado lo peor y emergido no doblegado, sino inquebrantable. Langston Graves se colocó en el centro de la sala, y el silencio fue tan absoluto que incluso el aire pareció contener la respiración. Ajustó el borde inferior de su chaqueta de uniforme con una calma deliberada, las medallas y cintas sobre su pecho, capturando la luz como cicatrices antiguas, ganadas con esfuerzo y para siempre imborrables. Sus manos descansaron con ligereza sobre el atril, pero su postura irradiaba autoridad. No la autoridad frágil del rango impuesto, sino la más profunda, la más sólida, la autoridad del respeto ganado. Esperó un momento, dejando que el silencio se profundizara hasta que el crujir de una silla,
el susurro de papeles y las respiraciones contenidas del público se volvieran ensordecedores. Solo cuando estuvo seguro de tener todas las miradas sobre él, todos los oídos tensos por escuchar, comenzó a hablar. He pasado la mayor parte de mi vida al servicio de esta nación, dijo Graves con voz firme, baja, pero que se proyectaba por la sala con la fuerza incuestionable de la verdad. He llevado este uniforme en tierras lejanas y en mares distantes. He sangrado bajo soles extranjeros y he llevado hermanos de vuelta a casa bajo la bandera que todos juramos defender. Hice esas cosas no por gloria, no por recompensa, sino porque creía y sigo creyendo en los ideales que este país se supone que representa. Sus ojos recorrieron los rostros frente a él. Jueces, abogados, periodistas, espectadores. Algunos se removían incómodos bajo el peso crudo de su mirada. Pero creer, continuó, no es ser ciego, no es ser sordo, y no implica ignorar cuando esos ideales son traicionados por las mismas manos que juraron protegerlos. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran con peso en el silencio que se abrió entre ellos. En esa cubierta, dijo Graves, en aquella mañana luminosa, yo no era el almirante Langston Graves a los ojos de esos oficiales. No era un veterano condecorado. No era un ciudadano ejerciendo sus derechos. Era simplemente un hombre negro en un bote, un perfil, una sospecha envuelta en piel. Dejó que las palabras se asentaran, sintiendo cómo golpeaban las paredes de la sala y regresaban con una claridad aterradora. Y por eso, dijo, con la voz tensándose apenas, pensaron que podían quitarme la dignidad sin consecuencias. Pensaron que sus placas, sus prejuicios, su poder descontrolado, les daban derecho a despojarme de todo lo que había construido, de todo por lo que había luchado, de todo lo que había soportado. Bajó la mirada un momento, respirando hondo. No porque necesitara el tiempo, sino porque sabía que la verdad merecía su propio espacio. Pero la dignidad, continuó, alzando de nuevo la cabeza, su voz como acero envuelto en terciopelo, no es algo que se te da. No es algo que confiera un uniforme o una placa. Es algo que uno lleva dentro. Algo que ningún hombre, ninguna institución, ningún acto de crueldad puede quitarte, a menos que tú mismo lo entregues. La sala permanecía en un silencio absoluto, cada alma anclada en su sitio por el peso de sus palabras. Yo no me rendí, dijo Graves, ni entonces, ni ahora, ni jamás. Su mirada se dirigió hacia Calhoun y Maddox, cuyos rostros permanecían congelados en una imitación sombría de serenidad, aunque la tensión alrededor de sus bocas delataba la rabia vacía que se les agitaba por dentro. Creyeron que podían humillarme, dijo Graves, hablándoles directamente sin alzar la voz. Creyeron que si presionaban lo suficiente, lo bastante rápido, podrían obligarme a inclinarme, a someterme. Vieron el color de mi piel y decidieron que mis derechos eran opcionales, que mi dignidad era negociable. Sacudió lentamente la cabeza. Se equivocaron. Volviéndose hacia la jueza, Graves apoyó con firmeza ambas manos sobre el estrado. Erguido, una contradicción viviente de cada estereotipo, de cada suposición, de cada justificación susurrada que había alimentado las acciones de los hombres que ahora estaban deshonrados frente a él. No estoy aquí hoy exigiendo venganza, dijo. Estoy aquí porque la justicia lo exige. Estoy aquí porque el silencio, por bien intencionado que sea, es complicidad. Estoy aquí porque el abuso de poder no debe enfrentarse con amargura, sino con verdad. No con violencia, sino con responsabilidad. El aire en la sala se hizo más denso. La galería en silencio, salvo por la respiración lenta y constante de quienes luchaban por mantenerse erguidos, bajo el peso de lo que Graves acababa de desatar. Este país es capaz de grandeza, dijo Graves con voz más suave ahora, sin suplicar, pero recordando. Pero la grandeza no viene de los eslóganes. Viene de tomar decisiones difíciles, de enfrentar verdades incómodas, de mantenerse en pie, incluso cuando es más fácil arrodillarse ante la injusticia y mirar hacia otro lado. Inspiró profundamente, controlando la emoción, y dejó que las últimas palabras se formaran como piedra en su pecho antes de darles voz. Perdono a los hombres que me hicieron daño, dijo en voz baja. Un murmullo de asombro recorrió la galería, tan repentino e inesperado que incluso los reporteros olvidaron levantar sus plumas por un momento. Pero el perdón no es olvido. El perdón no borra la necesidad de justicia. No elimina el deber que todos compartimos de asegurar que la dignidad que se le debe a todo ser humano, sin excepción, sea defendida y preservada.
Retrocedió lentamente del estrado, una figura solitaria que se alzaba más alta que la institución que había intentado reducirlo. La jueza inclinó levemente la cabeza en señal de respeto, su mazo descansando en silencio junto a su mano, como si reconociera que hay momentos que ni siquiera la ley puede ordenar, solo presenciar. Almirante Graves, dijo ella, con voz formal pero tranquila, su declaración quedará registrada en el acta permanente. Graves asintió una sola vez y, sin mirar a Calhoun, sin dedicarle a Maddox una segunda mirada, se volvió y regresó a su asiento. Ningún aplauso rompió el silencio. No hacía falta. La verdad ya había hablado por sí sola. Y en esa quietud algo cambió. No fue un estallido, sino la primera grieta real en las viejas mentiras cómodas que habían durado demasiado tiempo. Langston Graves volvió a sentarse, sereno, compuesto, victorioso no por conquista, sino por la inquebrantable resistencia de su dignidad. El ajuste de cuentas había comenzado. Los veredictos eran solo el principio. En las semanas siguientes, los ecos del tribunal se derramaron hacia el mundo exterior con una fuerza que ninguna institución podía ignorar. Lo que comenzó como un momento aislado de brutalidad, captado por unos pocos celulares temblorosos, se había convertido en algo mucho mayor. Una rendición de cuentas nacional, una exigencia de justicia que ni la tradición, ni la jerarquía, ni la maquinaria lenta de la burocracia podían contener. Se ordenó una auditoría federal exhaustiva de toda la Guardia Costera de los Estados Unidos, no desde el mando interno, sino por una directiva conjunta del Congreso y el Departamento de Justicia. No fue una revisión cortés, ni un gesto superficial para apaciguar la indignación pública. Fue una excavación total, una disección fría y metódica de los procedimientos de la organización, su liderazgo, sus pasillos ocultos de silencio e impunidad. Equipos de investigadores descendieron sobre los comandos distritales de todo el país, armados con poder de citación y voluntad política, afilados por meses de furia pública. Expedientes personales que se creían enterrados salieron a la luz. Quejas largamente suprimidas fueron exhumadas, catalogadas y expuestas. Denunciantes, algunos retirados hace años, otros aún con uniforme, se presentaron, sus voces firmes ahora que sabían que serían escuchadas. No fueron solo los rangos bajos los que se encontraron bajo escrutinio. Contraalmirantes, comandantes distritales, asesores legales, hombres y mujeres que durante años se habían protegido tras capas aislantes de tradición y secretismo, fueron citados ante comités, obligados a rendir cuentas por decisiones tomadas en salas de juntas, lejos de los botes y puertos donde los estadounidenses comunes habían sido acosados y humillados. La imagen pública de la Guardia Costera, cuidadosamente pulida durante años mediante operaciones de rescate y ceremonias patrióticas, empezó a deslucirse bajo el peso implacable de los testimonios y las pruebas. Y sin embargo, entre las revelaciones dolorosas, surgía una sensación creciente de que algo real, algo duradero, por fin estaba echando raíces. Se instalaron nuevos comités de supervisión, compuestos no por designaciones políticas, sino por civiles, oficiales retirados con expedientes intachables, defensores de derechos civiles y juristas especializados en garantías constitucionales. Su mandato era amplio e inflexible. Revisión independiente de todas las denuncias de acoso, cámaras corporales obligatorias en operaciones de abordaje, transparencia total en investigaciones internas y reportes públicos trimestrales de medidas disciplinarias. No era perfecto. Ninguna reforma lo es, pero era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, un comienzo forjado no en silencio, sino en verdad. Langston Graves observó esta transformación desde la distancia, al principio. No por desinterés, sino porque entendía que el cambio real no depende de la presencia de un solo hombre, por muy profundamente que haya luchado por él. Se mantuvo disponible, consultado con frecuencia por comités del Congreso y paneles militares, pero rechazó todas las entrevistas, todos los perfiles, cada oferta de convertirse en el rostro público del movimiento. No hizo lo que hizo por fama. Lo hizo por dignidad, por justicia, por los cientos, los miles, que nunca sabrían su nombre, pero que estarían más seguros porque él se negó a arrodillarse. Una tarde, cuando el sol del final del verano pintaba el Potomac en tonos de oro y fuego, Graves se sentó en un rincón tranquilo del astillero naval, su desgastado sombrero de pesca en el regazo,
la mirada fija en el río lento que había llevado tantos sueños y batallas más allá de sus orillas. La senadora Maya Latimore lo encontró allí, como solía hacerlo en esos días en que las palabras parecían demasiado pequeñas para el trabajo que aún quedaba por delante. Se acercó sin ceremonia y se sentó a su lado en el banco, su chaqueta de traje elegante arrugándose ligeramente en los hombros. «Quieren que te quedes», dijo tras un largo silencio, su voz baja, respetuosa. Graves giró levemente la cabeza, alzando una ceja. «La nueva comisión de supervisión», aclaró ella. «Quieren que supervises la implementación. Autoridad civil total. Sin rango. Sin cadena de mando que pueda silenciarte». Guardó silencio por un momento, reflexionando. «¿Ahora confían en mí?», dijo, con una leve ironía en la voz. «No tienen elección», respondió Latimore, con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. «Te ganaste esa confianza por el camino más difícil». Se recostó en el banco, dejando que el calor del sol le penetrara en la piel, sintiendo el dolor profundo en sus huesos. Un dolor que no tenía que ver con los moretones de un solo día, sino con la larga y constante marcha hacia un país mejor y más honesto. «Lo haré», dijo finalmente Graves. «No porque me lo pidan. ¿Por qué hace falta hacerlo?» Latimore asintió una vez, un gesto rápido y firme, cargado de aprobación. «Tendrás autoridad total», dijo ella. «Acceso a todo. La última palabra en las reformas». Graves soltó una risa baja, sin humor. «Eso es lo que dicen ahora», murmuró. «Ya veremos cómo se sienten cuando empiece a arrancar la podredumbre de raíz». La sonrisa de Latimore se ensanchó, pero no dijo nada. Dejó que el momento se asentara entre ellos. Se quedaron allí un rato más. Dos veteranos de batallas distintas, unidos por un entendimiento simple e inquebrantable. El trabajo nunca terminaba. La vigilancia nunca era opcional. Pero esta victoria, aunque incompleta, era real. Ganada. Tallada en el silencio por las manos de un hombre que se negó a ser silenciado. Mientras el río seguía su curso, reflejando las luces distantes del Capitolio, Langston Graves se colocó de nuevo su gorra de pesca. Se levantó lentamente y se alejó del agua. No hacia el retiro, sino hacia un nuevo tipo de servicio. Uno en el que el uniforme no estaría hecho de hilo, sino de verdad. La ceremonia no se celebró en una sala oculta ni a puerta cerrada. Fue pública, deliberadamente simbólica, escenificada en los amplios escalones de mármol del propio Capitolio, bajo la mirada plena e inquebrantable de toda la nación. Langston Graves se mantenía en la parte trasera de la multitud, lejos de los grupos de políticos con trajes oscuros y zapatos relucientes, lejos de los reporteros que se empujaban por una mejor posición junto a las barricadas. Vestía ropa civil sencilla, los hombros rectos bajo una modesta chaqueta azul marino, las manos cruzadas con naturalidad a la espalda. No quería podio ni foco. Ya había hecho lo que vino a hacer. Hoy era para aquellos que no habían tenido voz durante demasiado tiempo. El secretario de Seguridad Nacional se mantenía rígido tras el atril, un grueso fajo de declaraciones preparadas en una mano y la otra aferrada a los bordes de madera, como buscando apoyo. Las cámaras destellaban. Los locutores hablaban en tonos bajos y urgentes. Estados Unidos estaba mirando, y esta vez no apartaría la vista. A la luz de los hallazgos presentados al Congreso y confirmados mediante investigación independiente, dijo el secretario con voz firme pero vacía, anunciamos hoy la destitución inmediata de múltiples oficiales superiores de la Guardia Costera de los Estados Unidos, por haber participado, facilitado o encubierto abusos sistemáticos. Hizo una pausa, aclaró la garganta, incómodo bajo el peso de tantos lentes. Además, se implementarán reformas de gran alcance para garantizar transparencia, responsabilidad y la restauración de la confianza pública. Se establecerá una comisión de supervisión civil, presidida por veteranos condecorados y líderes de derechos civiles, con plena autoridad sobre revisiones internas y medidas disciplinarias de ahora en adelante. No hubo aplausos. Nadie vitoreó. El momento no pedía celebración, sino reconocimiento sobrio de lo que se había permitido que se pudriera durante demasiado tiempo. Las siguientes palabras del secretario, por muy pulidas que fueran, llevaban la dura verdad que Graves había luchado por incrustar en la conciencia nacional. Emitimos una disculpa formal, dijo, no solo al almirante Langston Graves, cuya valentía y dignidad sacaron estos problemas a la luz, sino a las cientos de personas cuyas voces fueron ignoradas, cuyos derechos fueron pisoteados, cuya dignidad fue negada. Les fallamos.
Reconocemos ese fracaso y prometemos hacerlo mejor. Un murmullo recorrió la multitud, algo de aprobación, algo de reflexión silenciosa. Graves no se movió. Observaba, absorbía, midiendo no las palabras, sino la sinceridad. Las grietas por fin se habían abierto en los muros que durante tanto tiempo habían resistido a la justicia. Cuando terminaron los discursos, cuando concluyeron los protocolos y los medios se abalanzaron buscando declaraciones, un grupo de políticos se dirigió hacia él, todos sonrisas ansiosas y manos extendidas. Almirante Graves, dijo uno de ellos, un congresista cuyo rostro ya se había vuelto familiar en los noticieros. Esperábamos que considerara postularse a un cargo. El público confía en usted. Necesitan voces como la suya. Otros se sumaron, ofreciendo plataformas, apoyo, un camino claro pavimentado por el impulso que Graves había construido con sacrificio y verdad. Graves escuchaba con cortesía, las manos aún entrelazadas detrás de la espalda, el rostro sereno. Los dejó hablar, dejar que extendieran sus ofertas como comerciantes en un mercado, cada uno tratando de venderle un futuro que creían que él debía desear. Cuando terminaron, habló con voz baja, firme, con la misma claridad inquebrantable que lo había guiado en cada batalla, en cada traición. No hice esto para construir una carrera, dijo Graves. Lo hice porque era lo correcto, porque la dignidad lo exigía. Negó con la cabeza lentamente, no con ira, sino con una paz resuelta. No me interesa el poder, continuó. Solo asegurarme de que nadie más tenga que librar esta batalla solo otra vez. Los políticos, tomados por sorpresa por la sencillez de su negativa, asintieron con torpeza y se retiraron, con sonrisas tensas y las manos regresando discretamente a sus bolsillos. Graves se volvió hacia las escaleras, mirando hacia la multitud que se reunía más allá de las barricadas. Ciudadanos jóvenes y mayores, veteranos con uniformes gastados, familias sosteniendo carteles con rostros y nombres de aquellos que habían sufrido en silencio. Se encontró sonriendo, no abiertamente, sino con la satisfacción tranquila de un hombre que sabía que se había mantenido fiel a sí mismo, cuando hubiera sido más fácil ceder. Langston Graves metió las manos en los bolsillos de su chaqueta, se apartó del destello de las cámaras y descendió por los escalones de mármol hacia la multitud, no por encima de ellos, no delante de ellos, sino entre ellos. Porque la dignidad no era un trofeo que se ganaba, era una carga que se llevaba. Y él la seguía llevando, con esa misma gracia inquebrantable que ningún tribunal, ningún enfrentamiento, ninguna injusticia podría arrebatarle jamás. Y por primera vez en mucho tiempo, la nación avanzó con él. El agua se extendía amplia y abierta ante él, calma e infinita bajo el lento arco del sol poniente. La marea se movía con una confianza perezosa, el golpeteo suave de las olas contra el casco, marcando un ritmo constante que hablaba de paz, no de urgencia. Langston Graves estaba sentado en la popa de su modesto bote de pesca, una mano descansando casualmente sobre la baranda, la otra sosteniendo con soltura una caña cuya línea danzaba en la corriente. Hoy no llevaba uniforme, ni medallas prendidas al pecho, ni cintas brillando bajo el cielo. Solo una chaqueta cortavientos sencilla, jeans desgastados, una gorra de béisbol bien usada, calada baja sobre la frente. Un hombre no definido por su rango ni por su historia, sino por algo más profundo y silencioso, el conocimiento de quién era y de las batallas que había elegido luchar. A su alrededor flotaban risas sobre el agua. Su sobrina, de no más de 10 años, se inclinaba peligrosamente sobre el borde del bote, intentando ver los peces que apenas comenzaban a perseguir. Su cuñado la molestaba desde el otro lado, advirtiéndole en tono exagerado que no se cayera, provocando otra ronda de carcajadas. Incluso la senadora Maya Latimore, convencida de alejarse por fin de Washington para una rara tarde libre, estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla plegable, los zapatos fuera, las mangas remangadas, sonriendo ante alguna broma privada compartida entre ella y la hermana de Graves. Era otro tipo de reunión ahora, sin reporteros, sin micrófonos, sin cámaras destellando. Esos se habían desvanecido semanas atrás, absorbidos por el ciclo interminable de noticias. Otros escándalos habían ocupado su lugar. Otras luchas habían captado la atención del público. Graves los dejó ir sin resistencia, saliendo del foco, contento de abandonar los titulares y volver a algo más sencillo, algo que importaba más que la atención pública jamás podría. El trabajo, por supuesto, no había terminado.
Los comités civiles de supervisión ya habían comenzado su labor, lenta pero necesaria. Las reformas avanzaban con la lentitud de los icebergs, pero avanzaban. Algunos resistían, aferrándose a lo viejo, pero el suelo bajo sus pies había cambiado para siempre, y ya no podían fingir lo contrario. Graves volvería a ese trabajo a su debido tiempo. Su nuevo cargo, asesor civil principal en reforma institucional, lo esperaba en los próximos meses, y pondría su experiencia al servicio de una nueva generación de servicio, una cimentada en la integridad y no en el miedo. Pero eso sería después. Hoy era para el mar abierto, para la tensión de la línea contra la corriente, para el sol tibio sobre los hombros y las conversaciones suaves y sin prisas, con personas que lo conocían, no como un símbolo, no como una historia, sino simplemente como Langston. Se recostó en su silla, sintiendo el vaivén suave del bote bajo él, y cerró los ojos un momento, dejando que el viento le llevara en el rostro el aroma a sal y algas. Pensó en el largo camino que lo había traído hasta allí, la injusticia, la confrontación, el trabajo arduo y desgastante de enfrentarse a una institución que, por demasiado tiempo, había confundido la tradición con la rectitud. Pensó en los rostros de quienes testificaron a su lado, en las familias que habían sufrido en silencio y que ahora veían sus historias escritas en el tejido de la memoria pública, donde nunca podrían ser borradas. Pero sobre todo pensó en la dignidad. Nunca fue algo otorgado por medallas o títulos, nunca algo concedido por los tribunales o las ceremonias. Era una llama silenciosa y constante que se llevaba en el corazón, protegida no por la fuerza del brazo, sino por la fortaleza del espíritu. Era negarse a inclinarse cuando inclinarse habría sido lo fácil. Era decidir, una y otra vez, mantenerse firme cuando estar solo era el camino más difícil. Eso, lo sabía, era la verdadera victoria. La línea en sus manos se sacudió de repente, tirando con insistencia aguda entre sus dedos. Su sobrina soltó un chillido de emoción, corriendo hacia él con los ojos muy abiertos y ansiosos, mientras él reía y comenzaba a recoger el sedal, la risa de su familia llenando el aire y envolviendo la cubierta como una música. Le entregó la caña con un guiño, guiando sus pequeñas manos con las suyas, mientras ella luchaba contra la fuerza del pez debajo, su rostro iluminado por una feroz determinación. «Tranquila», dijo en voz baja, guiando su agarre. «No se gana luchando más fuerte, se gana aguantando». Ella asintió, apretando los dientes con la concentración total que solo tienen los jóvenes. Y juntos sacaron el pez al bote, un brillante arco de plata y vida que aterrizó con un golpe húmedo sobre la cubierta. Estallaron vítores, un coro espontáneo de celebración que se extendió sobre las aguas quietas. Langston Graves sonrió, no con esa sonrisa pequeña y contenida del deber cumplido, sino con la sonrisa amplia y sincera de un hombre que había encontrado algo más grande que la reivindicación: la paz. Se recostó de nuevo mientras el sol descendía hacia el horizonte. El mundo pintado en tonos de oro y fuego, el bote meciéndose suavemente bajo él. La lucha no se había olvidado. Nunca se olvidaría. Pero por ahora se había ganado este momento, y pensaba saborearlo, sabiendo con absoluta certeza que había permanecido firme, que había sostenido la línea y que, al final, la dignidad había prevalecido.